Recuerden que ayer su compañero ya nos adelantó un poco de manera general algunas respuestas a las preguntas planteadas, así que el día de hoy vamos a combinar con esas ideas, a debatir, a discutir un poco qué tan viables, qué tan factibles son, y bueno, luego ya comenzamos con la clase, ¿ya? De manera voluntaria, alguien que desee compartirnos las respuestas que escribieron ayer en el taller, por favor, o si no, para indicar a alguien. Como les decía el día de ayer, por favor traten de participar lo más que puedan para que vayan igual acumulando la calificación correspondiente para que tengan la nota completa. ¿Sí? ¿Alguien voluntariamente, por favor? Ya, vamos con la primera pregunta, que era, en su criterio y considerando el contexto, ¿cuáles eran las medidas que se podían implementar para mejorar hasta cierto punto las condiciones que se diríamos que van a estar presentes en la economía, ¿ya? Así que vamos con el grupo de María José Chuari. Por favor, si nos ayudan con la respuesta de esa pregunta. ¿Se escucha bien lo que digo, chicos? Sí, profe, sí se le escucha. ¿Me escucha? Ya. A ver, María José, su grupo, por favor, si están amables. Ya. Si desea- Le damos y- respuesta a la primera pregunta. Ujú. Ya. A ver, la primera pregunta nos decía, considerando el contexto actual en el que nos encontramos, ¿qué medidas se deberían implementar para generar crecimiento y desarrollo económico? La vida cotidiana de millones de personas se ha visto alterada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y ha puesto en peligro la economía mundial. Las medidas implementadas por los gobiernos para impulsar la reactivación económica post-pandemia son una oportunidad para reorientar el estilo de desarrollo hacia uno más sostenible e incluyente para la sociedad. Ya, podemos destacar como medidas que los gobiernos tratan de implementar para fomentar el desarrollo, un rol más activo de la ciencia, innovación y nuevas tecnologías. Este tipo de medidas están siendo implementadas por la CEPAL y el gobierno de Argentina. El compromiso de la implementación de estas nuevas medidas se realizó con la participación de 21 Estados miembros y 7 Estados asociados de la CEPAL y tiene como objetivos principales fortalecer la institucionalidad pública para apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, mejorar la vinculación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con los desafíos estratégicos de la región e impulsar la cooperación regional e internacional para trazar nuevas sendas de desarrollo con base en el conocimiento. Entre otras medidas que podemos mencionar y se pueden tomar en cuenta para generar crecimiento económico está entregar transferencias sociales temporales para que de esta forma los trabajadores informales creen cuentas y promocionar el ahorro para el retiro. Un elemento clave también es la inversión para garantizar un crecimiento en el corto y largo plazo. La inversión nos ayuda a acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura productiva y al mismo tiempo fomenta el empleo en zonas menos conectadas. Y otra que tomamos en cuenta también es conservar no solo el empleo formal, sino también el empleo informal, que está relacionado a la actividad económica derivada de las empresas formales. Así, los programas que protegen los empleos formales y desincentivan los despidos son importantes para minimizar el desempleo de largo plazo, tanto de formales como de informales, y evitar caídas de productividad. Igualmente es clave ayudar a las empresas formales a repensarse para la reactivación, redirigiendo los procesos hacia los nuevos bienes y servicios a ser ofrecidos y entrenados a los trabajadores para insertarse en una nueva matriz productiva. Este tipo de programas aseguran que todas las personas tengan acceso a nuevos empleos con mayor ingreso, creando un círculo virtuoso del empleo, ingreso y bienestar para la población. ¿Ya? ¿Están de acuerdo el resto de sus compañeros con las medidas? ¿Las ven realistas?
Eh, ¿Qué podemos decir respecto a lo que mencionó su compañera? A ver, Jonathan, ¿qué opina respecto a lo que dijo su compañera? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Jonathan, ¿está? Anthony, ¿qué opina usted? ¿Mandé? ¿Qué opina sobre lo que mencionó su compañera? ¿Está de acuerdo? A ver, chicos, no sé si es todavía los efectos de las vacaciones, pero me voy a ver en la necesidad de anotar a quienes no participen. Les pregunto y no contestan, tienen una participación negativa. No es lo ideal, pero a veces necesitamos, como dice nuestra misma materia, incentivos, porque, no sé, no, no podemos decir cuál es la situación de cada quien, pero si no participan, pues no podemos hacer mayor cosa, ¿sí? Así que voy a comenzar a anotarlos a quienes pregunto y no participan. Eso obviamente va a hacer que no tengan la nota completa en la actividad de las clases, en la participación, ¿sí? La idea es obviamente estar lo más atento a lo que dicen los compañeros pues, para ir participando, si no, no tiene mucho sentido. A ver, Adrián, ¿podrías complementar un poco lo que nos mencionas, por favor? Sí, economista, buenos días. Comparto igual ciertas características que ha mencionado el grupo, como por ejemplo que hay que seguir, hay que cuidar mucho a los trabajadores formales como los informales, que de una u otra manera son motores de la economía. En este caso, podremos decir que son como microemprendedores. Sin embargo, pues hay que buscar la forma de que esta modalidad informal no sea una causa para que el gobierno deje de percibir ciertos impuestos. Recordando un poco que en la cuestión informal, muchas de las veces no todos ellos tributan. Entonces, el no tributar también es una pérdida, aunque parezca muy pequeña, pero como hay microemprendedores en Ecuador en gran cantidad, entonces viene a ser un rubro importante. De la misma manera, también enfocar un poco en la cuestión de la recaudación de los impuestos. Si bien es cierto, Latinoamérica se caracteriza por tener unas débiles normas de control en cuanto a la recaudación de los impuestos y al mismo tiempo en cuanto al enfoque de cómo recaudar esos impuestos. Entonces, creo yo que es momento de tener una voluntad política ya realmente que permita enfocar adecuadamente a quién se debe cobrar más impuestos y de la misma manera de forma general con toda la colectividad ser un poco más empáticos en esta cuestión de los impuestos. Muchas de las veces por querernos ahorrar un poquito nosotros para no tributar, lo que hacemos es falsificar nuestras ganancias, pero no nos damos cuenta que ese dinero que lo recauda el Estado está enfocado para poder seguir apoyando proyectos sociales. Entonces, en ese sentido va también un poco mi aporte. Muy bien. En realidad, la idea de las medidas que se han tomado, porque hay que hacerlo más específicos, como mencionamos y adelantamos el día de ayer, pues diríamos que aportan, aportan. La pregunta es, ¿cuánto aportan? Hoy en día el anuncio estrella, digamos, o el ofrecimiento estrella es el 1% a 30 años del Banco Ecuador, que decíamos el día de ayer. Dijimos que es una medida que esperemos, diríamos, genere un efecto positivo. Sin embargo, no hay que perder de vista que
posiblemente hasta que se generen los efectos positivos de mediano o largo plazo debido a esta medida, pues obviamente tendríamos deberíamos tomar también medidas de corto plazo para ir complementando esos efectos de largo plazo. Adrián, ¿querías mencionar algo adicional? Sí, una medida como la que usted menciona a corto plazo, que si bien es cierto no es económica, pero va a repercutir, es la cuestión de la vacunación. Creo yo que se tiene que lograr incentivar más a que realmente toda población de nuestro país se vacune para que pueda haber una reactivación social de manera total, porque, por ejemplo, en el campo de nosotros como estudiantes, si nosotros no vamos a la universidad, las personas que manejan los buses van a seguir, van a continuar con dejar de percibir esos ingresos que ellos reciben. Y si esos ingresos que ellos reciben son menores, entonces ellos también cuando van a hacer sus gastos, pues a lo mejor de alimentación, también van a tener que comprar poco. Entonces, siempre lo uno repercute con lo otro. Yo creo que lo más importante aquí es esta cuestión de que ya todos podamos salir a nuestra cotidianidad sintiéndonos un poco más seguros y de una u otra manera lo vamos a hacer con la vacunación. Ya, muy bien. En el tema de la vacunación, pues es sumamente importante que logremos los porcentajes de inmunidad más altos posibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también depende de algunos factores que incluso son hasta culturales. Y no solo es en nuestro país. Uno pensaría que en países desarrollados no existiría como tal este tipo de pensamientos, de diríamos, este, hasta cierto punto, una posición muy respetable, pero que implica un retroceso en el avance científico y de pensamiento que hemos tenido, que tienen algunas personas, que en realidad pues manejan algunas teorías, incluso conspirativas y todo eso. Bueno, diríamos que a pesar de los avances que hemos tenido como sociedad, todavía incluso vemos ese tipo de pensamientos. Diríamos que se respeta toda forma de pensar, de accionar, pero como yo siempre digo, cuando ya una inacción personal de alguien en particular genera un problema para la colectividad, pues obviamente hay que repensarse un poco que esas actitudes, esas posiciones, pues obviamente no generan o son muy contraproducentes. Y en ese sentido, pues diríamos, no se puede obligar, pero sí se puede dar incentivos como tal para que la población trate de vacunarse lo más posible. En un inicio teníamos el problema del acceso como tal a dichas vacunas. Luego ya la gestión gubernamental permitió tener diríamos, una mayor cantidad de estas vacunas. Sin embargo, se presentaron algunos problemas en cambio respecto a que existen personas que se resisten a vacunarse. Les menciono, es muy respetable todas las posiciones que puedan haber sobre este tema en particular. No es solo un tema que está relacionado con nuestro país, sino con muchos otros países donde un porcentaje de la población se resiste al tema de las vacunas. Y está, diríamos, la evidencia científica de que esta situación en la que genera la aparición de nuevas variantes, porque obviamente el virus se vuelve resistente o genera algunas mutaciones, sobre todo en este grupo de personas. Como siempre se dice, las vacunas no representan una inmunidad total. Algunas personas incluso vacunadas se han muerto, pero eso no implica que no nos sirva, diríamos en este caso, para poder disminuir la mortalidad, para disminuir los efectos negativos que se generan ya cuando las personas pues adquieren este virus. ¿Sí? El pensamiento que a veces se tiene es que ya con la vacuna pues ya estamos totalmente libres, cuando en realidad es más bien una forma de reducir los efectos negativos. Pero bueno, diríamos que es fundamental también si no garantizamos que todas las personas puedan volver, como mencionó su compañero, a sus actividades normales, va a ser muy complejo que logremos generar una reactivación de manera importante en la economía. ¿Sí? Pero en todo caso, diríamos,
está presente esta situación. Obviamente, y eso hay que tener bastante claro, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo económico, hablamos de medidas de largo plazo, aunque no nos guste, aunque la situación amerite otro tipo de intervenciones. No podemos hablar de generación de crecimiento y de desarrollo económico si no hablamos de medidas y efectos de largo plazo. Y a veces ese suele ser el problema. La planificación que se tiene a nivel de los países sigue más bien una lógica política, una lógica de ciclos políticos. Si por alguna razón se cambia de gobernante y este gobernante tiene una ideología distinta a la anterior, pues muchas de las veces tira abajo todas las propuestas, las iniciativas que muchas de las veces sí tenían razón de ser, posiblemente se las implementó de manera incorrecta o con costos demasiado altos, pero ese borrar y comenzar otra vez de nuevo cada 4, cada 5 años, dependiendo de los países, no nos favorece para generar, en este caso, crecimiento. Se deberían implementar o mantener políticas independientemente de nuestra visión ideológica, de nuestra postura y de nuestra forma de pensamiento, con el fin de, de poder garantizar que las medidas se puedan seguir manteniendo en el tiempo y lograr este crecimiento. No, en realidad estamos en épocas en las cuales hablamos de democracia. Teóricamente, y los libros de hecho mencionan este benefactor, este actor benevolente que en teoría puede tomar decisiones y que hasta cierto punto, eh, diríamos, elimina los problemas que surgen de conciliar muchos criterios e intereses diversos, pero obviamente plantearse hoy en día ese tipo de sistemas de gobierno ya no es plausible. Hoy en día las democracias obviamente generan mejores resultados. El problema de fondo es que a veces conciliar todos esos pensamientos e intereses diversos es complejo. Y si no se realiza, por ejemplo, a través de una implementación de medidas adecuadas que traduzcan en realidad las necesidades de la mayor parte de la población, es muy difícil llegar a generar efectos positivos para la mayor proporción de la población. Cuando, por ejemplo, los sistemas legislativos no son capaces de traducir de manera correcta las necesidades y los principios y los pensamientos de sus votantes, pues desgraciadamente ocurre lo que suele ocurrir en nuestros países. Las decisiones en cuanto a leyes, en cuanto a normativas, siguen más un objetivo de grupo político, un objetivo político, y no obedece a la solución de problemas de la sociedad. Entonces, en ese sentido también tenemos algunos problemas respecto a cómo las decisiones o los pensamientos colectivos en realidad se toman en cuenta para la política pública. Eso es un tema bastante interesante que lo van a ver cuando vean economía pública. Muchas de las veces la agregación y consideración de pensamientos y, diríamos, necesidades distintas al momento de tomar decisiones públicas es un sistema complejo. Si nosotros, en primer lugar, no tenemos un sistema legislativo que traduzca adecuadamente esas preferencias de los votantes, vamos a tener un problema como el que tenemos hoy en día, que nuestro órgano legislativo a nivel de los poderes públicos, pues en realidad muy poco obedece o responde a las necesidades que tienen las personas que los llevaron a ese puesto. Es un tema bastante interesante también que cabe mencionar. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta es que las medidas para generar crecimiento y desarrollo económico son de largo plazo. O sea, pretender generar una transición inmediata, diríamos, a una mejor situación económica, a un potenciamiento de los factores productivos, es muy optimista, ¿sí? En ese sentido, como mencionó su compañero también, cabe la posibilidad de que se puedan combinar medidas de largo plazo con medidas de corto plazo para poder, sobre todo, tratar de enfrentar los problemas más urgentes que tenemos como sociedad, porque dado que las medidas de crecimiento económico toman tiempo en generar resultados,
tenemos que tomar medidas de corto plazo para mitigar un poco los posibles resultados negativos que todavía estén enfrentando la sociedad debido a algunos eventos externos, diríamos, negativos como el que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. ¿Ya? La segunda pregunta, para ir avanzando. La segunda pregunta hablaba sobre las expectativas, de manera, diríamos, también voluntaria. ¿Algún grupo que desee participar en esta segunda pregunta? ¿Cuáles son las expectativas? Me imagino que ya consultaron, ya leyeron un poquito a qué nos referimos con expectativas y por qué son importantes. A ver, Guillermo, ayúdanos, por favor, con esta pregunta, o el grupo de Guillermo. Bueno, economista. Bueno, la segunda pregunta que nos dice, ¿qué expectativas existen sobre los agregados macroeconómicos y sobre las decisiones que se debe tomar? Bueno, la pandemia por COVID-19 provocó que la economía global cayera el 3.1% en el 2020. Sin embargo, en Ecuador el declive fue del 13%. Pero a pesar de este golpe económico, de los agregados macroeconómicos, las expectativas de crecimiento para el país son positivas. Según según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento que presentará Ecuador este año será del 1.3%, mientras que el Banco Central del Ecuador determina que será del 1.5%. También que sectores industriales, comerciales, construcción y de servicios tienen altas expectativas en el aumento del nivel de producción y del empleo, puesto que habrá contratación de personal. Otros factores como la confianza empresarial, confianza del consumidor y la recaudación tributaria también presentan un progreso en comparación a la situación durante la pandemia. También se prevé que habrá una gran cantidad de oportunidades que contribuyan al crecimiento económico sobre las áreas como el petróleo, que se proyecta que el precio del barril se ubique a $100, que las exportaciones, tanto como las importaciones, mejoren y que la balanza comercial, ya que también esta va teniendo términos positivos. ¿Ya? ¿Qué opinan respecto a lo que mencionó su compañero? Voluntariamente. Nos habló de algunos aspectos, entre ellos el tema del mejoramiento de la recaudación fiscal, el tema del aumento de la producción petrolera, ¿sí? Diríamos de los que al final nombró. ¿Cuál es su opinión respecto a estas expectativas que se tienen? El tema del empleo, ¿sí? ¿Cuál creen, cómo, diríamos, prevén que se va a dar esta reactivación económica? Los incentivos que se dan por parte del gobierno han sido suficientes o los que se han anunciado creen que son suficientes. ¿Qué se debería, diríamos, hacer para que esas expectativas como tal lleguen a generar una situación favorable? De manera global, podríamos decir, las expectativas son positivas o negativas respecto a cómo se va a comportar la economía en este año y en los siguientes. A ver, Ricky, ¿qué opinas tú? Buenos días, economistas y compañeros. Bueno, yo creo que esas expectativas son bastante positivas, ya que en temas muy importantes como el incremento de la producción y el precio de petróleo sería algo que va a dejar eh, ingresos más altos para el país, los cuales se los puede distribuir de una mejor forma a los sectores que más necesitan, a los sectores que necesitan una atención inmediata. Son temas también importantes como la recaudación que mencionaron los compañeros, la vacunación, ya que lo que se busca es la normalidad, de manera que todos podamos realizar nuestras actividades económicas y, y en cuanto a, a las políticas que son implementadas por el gobierno, yo creo que la de los préstamos al 1% y a 30 años de plazo son muy favorables para las personas que deseen más que nada emprender, ya que estos también podrían generar empleo a más personas, aunque no sea, yo creo que no han de ser tal vez a que se enfoquen a dar un salario básico,
pero yo creo que en los casos eh, más vulnerables, por decir así, lo que buscan las familias es más que nada obtener ingresos para la alimentación, la vivienda y las necesidades que son fundamentales. Entonces, sí sería un aspecto positivo, aunque se deberían implementar muchos más, de manera que se pongan a trabajar la política fiscal y monetaria que incentive al dinamismo de la economía y al volver a la normalidad, así como lo mencionaba también el ministro de Finanzas, que se prevé un crecimiento de 2,85% aproximadamente para el año 2022. Eso, economista. Muy bien. Cuando hablamos de expectativas, nos referimos a estas, diríamos, a esta forma o a estas situaciones posibles que se van a dar, que se van a dar en el futuro. Nosotros tenemos las expectativas, las esperanzas, incluso podríamos utilizarlo ese término en algún momento, de que la situación va a mejorar. Y de hecho, la idea de estos capítulos que vamos a ver en esta segunda y tercera unidad es ver cómo esas expectativas, esas esperanzas, esas proyecciones que nosotros hacemos inciden no solo, obviamente, en el futuro, porque ya en ese momento se van a cristalizar, se van a plasmar, se van a realizar, sino incluso en el momento presente. Esa es la lógica de las expectativas. Las expectativas juegan un papel fundamental porque no solo inciden en los efectos futuros, sino de hecho en las decisiones presentes. Entonces, muchas de las veces lo que determina como tal el comportamiento, los resultados positivos en una economía es el tema de las expectativas, cómo los agentes económicos miran al comportamiento o la situación futura de un país. Y en ese sentido, las expectativas, tanto presentes o actuales como futuro esperadas, son fundamentales. El tema del riesgo país, que es un indicador, por ejemplo, que se considera para medir este tema de la estabilidad económica y política de un país y que se toma en cuenta para el tema de inversiones por parte de los organismos o de préstamos por parte de los organismos internacionales, por ejemplo, en buena parte está asociado con las expectativas que tienen esos organismos respecto a, diríamos, a las decisiones que toman los gobiernos y al comportamiento de los agregados macroeconómicos. Si se observa que se están implementando medidas positivas para poder incentivar el tema de la inversión, eso se prevé o se mira como una acción favorable, se generan expectativas positivas y eso contribuye a que hasta cierto punto, diríamos, se tenga acceso a condiciones más favorables para el tema de préstamos, por ejemplo, en el tema de los organismos multilaterales. Entonces, en ese sentido, las expectativas son fundamentales en economía, porque no solo las decisiones dependen de lo que tengamos presente hoy en cuanto a condiciones, en cuanto a acciones, sino también en cómo se prevé que se va a comportar en el futuro. El hecho de que la tasa de interés, por ejemplo, aumente no solo hoy, sino en el futuro, es un factor determinante para que las empresas o los agentes económicos de una economía generen un nivel de inversión importante y de hecho generen un efecto positivo. Entonces, en ese sentido, es fundamental, aunque como mencionaron también ustedes, también hay que tener en cuenta, y esa es la razón por la cual las decisiones a nivel público son complicadas, es que también hay que considerar los efectos que se genera en la población más desfavorable. El día de ayer, por ejemplo, planteamos esta idea interesante de que, diríamos, tomando en cuenta lo que vimos con el tema del salario básico, que uno de los criterios o las medidas que se suelen sugerir para atraer inversión extranjera, de paso mencionamos lo que mencionó, lo que nos dice su compañero Adrián, era el tema o es el tema de reducir los costos relacionados con esa inversión, que diríamos es una medida bastante lógica. Sin embargo, cuando esa reducción de costos afecta de manera directa al factor trabajo a través de condiciones menos favorables para estos trabajadores, pues obviamente nos ponemos a pensar un poquito, no es tan sencillo.
Como les mencionaba alguna vez, muchas veces las políticas, dependiendo de quién esté al frente de los gobiernos y a la toma de decisiones, las políticas favorecen más a la oferta que a la demanda. Y se tiene este pensamiento de que si mejora la oferta, automáticamente las condiciones de la demanda también van a aumentar. Y eso no ocurre siempre en los países. De hecho, depende incluso hasta de la estructura de los mercados. Si es que no hablamos de una estructura competitiva o cercana a una estructura competitiva del mercado, ese efecto positivo en la demanda, de hecho, ni siquiera se va a generar. Va a aumentar o mejorar las condiciones de la oferta y en ese sentido va a haber un crecimiento económico. Sin embargo, los problemas sociales como la desigualdad, como la pobreza, van a seguir siendo persistentes porque los efectos positivos en la demanda no se han generado. Entonces, en ese sentido, siempre hay que generar o implementar medidas que hasta cierto punto atiendan a los dos grupos de agentes económicos fundamentales, a la oferta y a la demanda. No solo es pues, cuestión de mejorar las condiciones para que haya inversión extranjera, debe existirlo, obviamente, pero tampoco se debe descuidar, en este caso, las condiciones que se derivan del trabajo que se ocupa en esa inversión extranjera. De hecho, cuando hablamos de inversión extranjera, siempre también hay que tener presente qué tanto nos conviene, no solo para el corto plazo, porque en el corto plazo pueden haber ingresos que se derivan del tema de las exportaciones o del tema del pago de impuestos por parte de estas empresas. Sin embargo, también hay que pensar en el largo plazo. Si esa inversión extranjera directa en realidad contribuye a generar este cambio de matriz productiva que, por ejemplo, mencionaba su compañero, que es también fundamental. Si en algún momento queremos dejar de depender de este comportamiento muy volátil de la producción de materias primas, tenemos que comenzar a hacer algo desde hoy. Y en ese sentido, también el tema de la inversión extranjera directa, pues es un factor importante. No solo es bueno que venga inversión extranjera, eso debería ser, diríamos, el primer paso. Lo que debemos también tratar de generar es que esa inversión extranjera vaya a sectores que vayan generando esta transición productiva, actividades de mayor valor agregado. Desgraciadamente, históricamente, podríamos decir también, eso en nuestros países ocurre, diríamos, en el aspecto contrario. Por lo general, siempre esa inversión extranjera directa viene a sectores de exploración y explotación de recursos primarios. Y seguimos reproduciendo el modelo, y ya cuando ya no se benefician como tal de esa extracción, porque los precios han bajado, porque las reservas han bajado de esos minerales, por lo general, esas empresas tienden a retirarse de los países, y el país se queda sin las condiciones favorables para poder, en este caso, seguir generando crecimiento o apuntar a una actividad económica más tecnificada. De ahí la importancia, por ejemplo, de lo que se denomina la transferencia tecnológica, que las empresas que vienen a hacer esta inversión extranjera, pues hasta cierto punto vayan generando estas externalidades positivas, esta transmisión del conocimiento para que en el mediano o largo plazo, esta transferencia tecnológica contribuya a que los agentes, las personas de esos lugares donde se dio esa explotación, también estén en la capacidad de poder generar sus condiciones propias de crecimiento y desarrollo. Entonces, en ese sentido también es una expectativa positiva, es una esperanza positiva que tenemos el hecho de que venga la inversión extranjera. Sin embargo, va a depender de algunas otras condiciones para que al final los efectos reales de dicha inversión se puedan evidenciar en nuestra economía. Va a depender mucho de los tipos de contratos que se negocien, va a depender mucho de si esas actividades son intensivas en mano de obra, de si las condiciones mediante los cuales se ejecutan permitan que los lugares donde se dan estas explotaciones se beneficien. Entonces son un conjunto de factores. Sin embargo, esas expectativas, esa imagen actual y futura que se genera, hasta cierto punto es positiva, y de hecho vamos a ver en los siguientes capítulos que eso contribuye a generar una inversión no solo de corto, sino de largo plazo, que aumente de manera continua, y eso obviamente en la lógica de los modelos de crecimiento, pues va a contribuir a generar
mejores condiciones para aumentar el nivel de vida, el nivel de producción per cápita. ¿Sí? Algo adicional, Adrián, que quieras mencionarnos de lo que también nos escribiste en el chat para complementar esta parte. No, economista, creo que ya usted lo resumió correctamente, en que una expectativa a largo plazo debería ser buscar un enfoque diferente con la explotación de las materias primas. Muy bien. En el tema de la recaudación tributaria es un tema muy interesante porque en realidad las condiciones en las que se dan, en teoría no afectan a las personas de la clase media, digamos, que son los que principalmente suelen cargar el peso de las medidas tributarias en la mayoría de países. El hecho de que diríamos, se genere condiciones más desfavorables para este grupo, vamos a ver qué tanto puede afectar, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, ya no tengamos la posibilidad de deducir algunos conceptos, algunos pagos, algunos gastos, o como concepto del impuesto a la renta, que ya no se dé una exención directa, sino que se lo haga por medio de un crédito tributario. En fin, existen algunos aspectos, por ejemplo, en la ley, en esta parte de la ley que se refiere al tema tributario, que vamos a ver cómo afecta ya en términos reales. Existen unas expectativas combinadas, podríamos decir. La gran mayoría tiene esta expectativa de que se va a tener que pagar más por ciertos impuestos al final del año. Hay otros grupos que, sobre todo los grupos empresariales, que hasta cierto punto ven, diríamos, favorablemente algunos aspectos de la ley, aunque también están en contra de los aumentos de otro tipo de impuestos. Bueno, diríamos que vamos a ver al final de este año si esta ley que desgraciadamente entró entre gallos y medianoche, no siguió el proceso, diríamos, para legitimizarse de manera correcta como hubiéramos esperado, sino que entró literalmente por el Ministerio de la Ley y no se generaron las mejoras que eran necesarias y que el legislativo pudo haber implementado. Bueno, ya sabemos este tema de las negociaciones, de las pugnas políticas que hay al interior de la Asamblea, que desgraciadamente evitan que se generen estos debates y que se mejoren las leyes que envía el Ejecutivo. Esperemos, y también tenemos esas expectativas positivas, podríamos decir, de que la parte que corresponde al tema del mercado laboral sí se lo pueda analizar, sí se lo pueda mejorar para que la ley o los artículos o la normativa que se derive de esta parte del plan de medidas del gobierno sí genere un efecto positivo. Como les decía, en cuanto al tema tributario, pues existen una combinación de expectativas positivas y negativas. Esperemos que las expectativas positivas en realidad sean las que mayormente pesen, diríamos, y al final el gobierno hasta cierto punto pueda recaudar el nivel de ingresos necesarios sin generar una afectación tan significativa, sobre todo para aquellos grupos que en realidad se han visto afectados por la pandemia. Vamos a ver, sí. Como existen, diríamos, algunos especialistas que dicen que sí se generan efectos positivos, también están aquellos que mencionan que no. Hasta cierto punto, la ciencia económica pues siempre va a tener estos debates y los resultados finales pues van a dar, diríamos, una conclusión más evidente de si se debió implementar o no. La normativa, el proceso democrático, pues ya llevó diríamos, a la creación y a la implementación de la ley en los próximos días y meses, y que vamos a esperar a ver cuáles son esos efectos. Por lo que entiendo de temas constitucionales, esa ley se la pudo haber no eliminado totalmente o no detenido totalmente, porque sí tenía algunos aspectos que incluso eran un tanto inconstitucionales, pero que en realidad ya para fines prácticos, pues de aquí literalmente solo esperamos los efectos que pueda generar, porque ya se va a implementar prácticamente tal cual se la concibió originalmente. ¿Sí? Entonces,
En ese sentido, sí, se pudo haber mejorado, sí. De hecho, en teoría, ese fue uno de los justificativos de la bancada, por ejemplo, de UNES, que argumentó que su borrador o sus recomendaciones no fueron ni siquiera, diríamos, debatidas, y esa es la razón por la cual en teoría ellos no votaron por la nulidad del texto. Bueno, eso ya es un tema un poco más político, pero es interesante también mencionar cómo este tema de la gestión legislativa a veces entorpece o no permite mejorar las normativas, las leyes como tal que se deben implementar, sino que más bien obedecen a criterios políticos, y los que terminamos pagando los platos rotos de eso somos nosotros. Aunque alguien podría decir, pero literalmente nosotros fuimos quienes nos pusimos ahí, también. Alguien podría decir, merecemos los gobernantes que tenemos, posiblemente sí. Muchas de las veces los criterios para elegir nuestros gobernantes no siguen una lógica, diríamos, económica de análisis de propuestas, sino obedecen a revanchismos, a venganzas políticas, a resentimientos políticos, cualquiera menos tal persona, cualquiera menos tal partido, y después nos lamentamos, desgraciadamente. Nos ha ocurrido mucho en los últimos años. ¿Sí? Es un tema bastante interesante. Nos tocaría esperar algunos meses, ojalá las expectativas positivas que se derivan de esta ley, por ejemplo, del tema tributario, en realidad generen los resultados que el gobierno espera, sin, como les digo, sin afectar de manera importante a quienes también se vieron afectados por la pandemia. Sería una doble afectación. Y finalmente, ¿sí? En la pandemia estaba leyendo un informe del Universo que decía que cerca de 22.000 empresas desaparecieron. Y creo que este tema de las tributaciones implica que se debe optar medidas para que resurjan estas nuevas empresas, porque obviamente lo que vamos tributando afecta a las empresas que por A o B razón deciden no volver a emprender, o bien emprenden, pero no invierten la misma cantidad de capital, ya sea físico o humano, que tenían anteriormente antes de la pandemia. Entonces creo que las expectativas sobre la tributación influyen mucho para que estas personas decidan emprender o no. Muy bien, sí, está muy bien la idea, Gustavo. Diríamos, o como mencionamos hace un momento, pues existen esta combinación de expectativas. Para un grupo en particular, incluso de empresas en algún momento ahí, sí veían con diríamos, con cierta aceptación estas medidas. Sin embargo, también otros grupos empresariales, otras cámaras de comercio no les parecía, porque obviamente la afectación de la pandemia fue significativa. Y bueno, como les digo, en realidad la ley como tal literalmente se va a implementar, así que de aquí lo que nos toca es esperar que el gobierno haga una gestión eficiente como tal de los ingresos que recibe. Aunque una de los temas más debatibles y que generó bastante controversia es que incluso la mayor proporción o la mayor parte de esos ingresos tributarios o esos nuevos ingresos tributarios que se van a generar ni siquiera van a entrar como parte del presupuesto. Diríamos para mejorar educación, para mejorar salud, para mejorar infraestructura y algunos otros aspectos, sino más bien va directo a una cuenta del Banco Central, a las reservas internacionales. Básicamente para garantizar, diríamos, de manera principal el pago de la deuda externa o las obligaciones que tiene el gobierno. Entonces, incluso ese aspecto, en esos aspectos, la ley era bastante debatible, bastante controversial, porque el problema, diríamos, para algunos, era que ni siquiera esos ingresos adicionales, diríamos, van a ir directo a mejorar las condiciones, diríamos, dadas por el Estado a través de la inversión pública, sino que directamente iba a aumentar el nivel de reservas internacionales, que en otras situaciones, en otros contextos, no hubiera estado mal, pero hoy tenemos prioridades, hoy tenemos necesidades más urgentes. Esperemos que esos aspectos de la ley, que no son tan claros o que son bastante controversiales, vayan siendo mejorados o se implementen medidas compensatorias para que sus efectos negativos no afecten de manera tan significativa, sobre todo, como mencionaron ustedes mismos, aquellos agentes económicos que ya de por sí se vieron afectados por el tema de la pandemia. Entonces es un tema hasta cierto punto bastante
necesario tenerlo en cuenta para poder analizar los efectos o las consecuencias que se vayan a dar ya al finales de este año y de los años que vienen. Entonces, como menciona su compañero, las expectativas son fundamentales para la toma de decisiones, ¿ya? Que es el tema relevante que quería que ustedes pudieran identificar a través del análisis y las respuestas a estas 3 preguntas planteadas. Y finalmente, y bueno, va de la mano con lo que mencionó su compañero Gustavo, ¿cómo afectan las expectativas ya en la economía real? Para el caso ecuatoriano, ¿va a afectar positivamente? ¿Va a afectar negativamente? Ya en parte hemos respondido en algunas opiniones que hemos dado, en algunas afirmaciones que hemos hecho, pero podemos complementar un poco. A ver, Angie, ¿qué podríamos decir respecto a la respuesta de la tercera pregunta? Buenos días, licenciado. Con respecto a cómo esas decisiones influyen o, bueno, contribuyen al desarrollo económico, o sea, esas medidas de política fiscales, monetarias, que son de tipo de política económica de gran relevancia en el control y el manejo de tanto, digamos, en consumo, inversión, ahorro y gastos del país, inciden influyentemente en el bienestar de las familias, ya que estos gobiernos escogen estas estrategias o, bueno, deciden estas estrategias para manipularlas de cierta manera para que den unos resultados específicos y productivos al entorno de cada individuo ecuatoriano. Por otro lado, pues la determinación de estas causas puede ser tanto empresariales, ya que este elemento se ha podido abordar en este estudio, puesto que la relación de la causalidad del ciclo económico da una confianza empresarial, pues estas decisiones empresariales de medida política económica ha sido de mucha discusión, pues, ha tenido como que un control en la inversión del Estado para permanentemente ajustar de nivel natural para que estas medidas desarrollen con el tiempo unos adversos reacciones de los agentes económicos. Pues estas ciertas expectativas de errores de predicción de valores de futuro ha actuado de manera un poco procedible a la actuación direccional pasiva o activa en la economía ecuatoriana. En la economía ecuatoriana se dinamiza cuando los empresarios confían en que la economía crecerá. Entonces, en estos consistentes de experiencias pasadas, la precisión no ha sido tanto perfecta, pues nuestro desempeño económico ha sido un poco lento por ciertos factores que no se espera que fluyan positivamente. Ya, muy bien. Una situación adicional, Adrián, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, bueno, pues yo creo que la expectativa que más esperamos los ecuatorianos con todo lo que han comentado los compañeros es que la mayoría de familias pues tenga un trabajo estable por lo menos, y lo segundo es que no aumente demasiado el índice del IPC a más de lo que ya está, para que este aumento de los $25 y el nuevo acceso a los empleos, que es lo que se está ofreciendo por parte del gobierno, permita a las familias poder tener un poder adquisitivo relativamente suficiente para poder dar satisfacción a las necesidades que tenemos como ciudadanos. Sí, muy bien. Diríamos que esa es la expectativa, diríamos, como ciudadanos respecto al comportamiento de la economía en este nuevo año. ¿Sí? Bueno, y para responder tu pregunta que nos pusiste en el chat, sí, de hecho, aunque no lo digan de manera, diríamos, abierta, algunos especialistas mencionan que parte de la forma en cómo se concibió esa ley, pues responde a estas necesidades o condiciones que impone el FMI para el tema de los préstamos. Así que
no lo van a aceptar de manera directa, obviamente, porque implica una imposición, una pérdida de autonomía y, bueno, algunos aspectos, pero sí, detrás de eso muchos mencionan que puede estar, diríamos, estos intereses por parte de los organismos multilaterales. Y bueno, otro tema importante, y con esto ya terminamos este análisis, es, como mencionábamos hace un momento también, el tema de la parte de las normativas laborales respecto al mercado laboral. Algunos empresarios, algunas empresas, sobre todo las grandes empresas, pues tienen esta expectativa de que en este código laboral o en las modificaciones al código laboral existente más bien, se van a ver plasmadas algunas facilidades respecto a la forma de contratación, al tema de las prestaciones laborales, con el fin de incentivar como tal el empleo. Diríamos que las condiciones económicas que se derivan de los efectos de la pandemia y de la crisis que ya veníamos sufriendo desde años anteriores a la pandemia, pues posiblemente sí posibiliten la implementación de ciertas medidas. Obviamente, igual que ocurre en cualquier análisis de una medida de política económica, tenemos que buscar un equilibrio. Obviamente, el hecho de que se puedan ofrecer más empleos, o al menos las personas ganen salarios o un salario básico, contribuye de manera positiva comparado con el escenario de que no tengan empleo. Obviamente que sí. Sin embargo, no hay que perder de vista que el mercado laboral también tiene que garantizar los derechos, las condiciones necesarias para que, como también mencionamos, la demanda, los trabajadores puedan tener el ingreso suficiente para poder comprar y dinamizar la economía. No es solo necesario que las empresas puedan ofrecer sus productos y servicios a precios asequibles, sino que las personas quienes compran esos bienes también tengan el ingreso suficiente. Entonces, en ese sentido, por eso las medidas de política son bastante complejas de medir, porque obedecen a muchos factores y porque se deben conciliar muchos intereses y necesidades diversas dentro de una misma medida. Y muchas de las veces eso no es sencillo. Como acabamos de decir, el tema de las expectativas que se tiene respecto a estas modificaciones del aspecto laboral, diríamos, de la propuesta del gobierno, también es uno de los temas, diríamos, que se van a debatir con bastante interés en este año que está comenzando, que es este tema de las reformas laborales. Se van a mantener, se van a implementar ciertas medidas de contratación, qué va a pasar con el tema de la seguridad social, en fin, es un tema bastante interesante. Los invito siempre, y eso siempre les menciono a todos los estudiantes que tengo la oportunidad de compartirles algo de lo que sé en las clases, es que siempre estén pendientes y siempre traten de analizar y de aportar a lo que ocurre en su entorno. No seamos como aquellas personas que no les interesa o que les da igual. Bueno, en fin, eso no me afecta a mí. Tratemos de, como estudiantes, y en la medida que vayan avanzando en su formación, de dar respuestas a la problemática de nuestro entorno. No es sencillo, tampoco vamos a inventarnos o vamos a sacar una varita mágica, pero siempre la idea es que estén pendientes y preocupados de lo que ocurre en su entorno para que ustedes vayan relacionando un poco la teoría y además puedan generar soluciones primero para su entorno y luego ya para un ámbito más supranacional, podríamos decir, más amplio. Siempre la idea de las clases no es solo darles un aspecto teórico, un aspecto analítico, un aspecto matemático de las gráficas, de los ejercicios, de las ecuaciones, sino, por ejemplo, estos espacios para debatir son interesantes, porque hasta cierto punto convergen nuestras opiniones, nuestras posiciones ideológicas, pero también aspectos técnicos, aspectos de estadísticas, de datos, de hechos que hemos visto. Y la idea siempre es que se generen este tipo de debates, porque quienes deben dar insumos de información, de conocimientos para que la sociedad tome de las decisiones correctas, precisamente somos nosotros. Nosotros, en la medida en que vamos, diríamos, avanzando en nuestra formación, lo importante sería ir cada vez generando una contribución en este debate.
no seamos tibios, porque si somos tibios o no nos interesa lo que ocurre en nuestro entorno, pues, las cosas nunca van a cambiar. Siempre manejamos esta lógica de que todo debe cambiar menos yo, y eso obviamente no nos lleva a nada, ¿sí? La idea es irnos involucrando de a poco en lo que, en la generación de soluciones para nuestro entorno. Como les digo, en una primera instancia en nuestro entorno más inmediato y luego ya en un ámbito más amplio para ir generando estas soluciones, porque como ustedes también pudieron identificar, mucho de lo que nos ocurre y de las consecuencias que estamos sufriendo es que en realidad no hay este involucramiento por parte de los agentes, incluso de la misma academia. Eso lo decimos de manera global, no solo ustedes, sino todos los que formamos parte de las universidades, como que esa interacción, esa sinergia no ha sido la suficiente para poder contribuir a que la toma de decisiones en el ámbito público sea lo más correcto. Aunque también es un tema político. Desgraciadamente los procesos y las negociaciones políticas siempre van a estar presentes cuando se toman decisiones a nivel público, pero bueno, diríamos que hay que tratar en la medida de lo posible que la incidencia de ese aspecto político no sea el que prime, sino que más bien los criterios técnicos, los criterios de especialistas, diríamos, podrían ser o sean los que en realidad guíen de mejor manera estos procesos de toma de decisiones. ¿Sí? Esos chicos. Entonces, creo que fue un debate bastante interesante. Vamos a tratar de generar algunos debates o algunos conversatorios, podríamos decir también, en las siguientes semanas, ¿sí? Para no solo quedarnos, como les mencionaba en un inicio, en las definiciones, en las gráficas, en las ecuaciones, sino también poderlo relacionar con lo que ocurre en nuestro entorno. Al final nosotros no nos podemos abstraer de nuestro entorno. Debemos siempre considerar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para mejorar si fuera necesario o para potenciar algún aspecto positivo o para solucionar un aspecto negativo. Lo importante es que a través de nuestro aporte, pues, se pueda llegar o contribuir o al menos comenzar, diríamos, a la generación de soluciones, ¿sí? Es un aspecto importante. No seamos tibios ni importistas en ese sentido. Siempre busquemos tratar de generar al menos un aporte en el debate de las ideas, ¿ya? Para que se tomen en cuenta mayor cantidad de criterios y no solo los de algunos que desgraciadamente ni siquiera obedecen diríamos, a los intereses más colectivos y no solo a un pequeño grupo, ¿ya? Ahora, vamos a lo que es el tema de las expectativas. Creo que con este ejercicio ya tuvimos un preámbulo bastante importante, una introducción necesaria para entender el tema del papel que juegan las expectativas. Y el primero de los capítulos que hablan sobre este tema es la incidencia de las expectativas en los mercados financieros, cómo las expectativas determinan o inciden en las decisiones, ¿ya? Pero antes de ir a lo que está en el texto, un pequeño preámbulo que se va a dar para que se entienda también esta parte y ustedes puedan relacionar incluso algunos temas que vieron en microeconomía, está relacionado con esta toma de decisiones y el papel de las expectativas, ¿ya? Vamos a mostrar unas pequeñas grafiquitas. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, profe. Ya. A ver, si ustedes recuerdan de microeconomía, lo podemos extender al ámbito macro cuando añadimos diríamos, los grupos más grandes. Los agentes económicos en la teoría del consumidor básicamente mencionaban que buscaban obtener el máximo beneficio. Y cuando nosotros hablamos del máximo beneficio, de la mayor utilidad, estamos hablando de esta utilidad que los agentes reciben del consumo de los bienes. Entonces, en este sentido, hacíamos un análisis bastante parecido a este. Vamos a suponer que en los dos ejes que estamos dibujando, tenemos la cantidad de dos bienes, ¿ya? Y en ese sentido,
los agentes económicos, los consumidores, vamos a centrarnos primero en los consumidores, toman sus decisiones en función de la cantidad que destinan de sus ingresos, diríamos, a la adquisición y al consumo de los dos bienes en particular. Obviamente estamos abstrayendo un poco el problema, porque obviamente no solo consumen dos bienes, sino muchos más, pero nos sirven para tener una idea. Entonces, en ese sentido, aparecían dos conceptos importantes. Entonces, recuerden, en los ejes X y Y en esta gráfica representan la cantidad de los dos bienes que se quieren consumir. De hecho, incluso para ser más específicos, podríamos tener aquí bienes públicos en el eje de las X, de las Y, perdón, y bienes privados en el eje de las X. Los bienes públicos están relacionados con el suministro de bienes y servicios por parte del sector público, salud, educación y algunos otros, y los bienes privados, pues obviamente son los que las personas directamente lo compran a las empresas privadas. Por dar un ejemplo de los bienes que pueden estar representados en estos dos ejes. Y aparecían dos conceptos importantes, si ustedes recuerdan, en la teoría del consumidor. Esta primera línea recta que nosotros llamábamos la restricción presupuestaria, y aparecía una curva adicional que era la curva de indiferencia. Y de hecho, nosotros decíamos que el punto en el que estas dos curvas se tocan, o el punto en el que la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria, ese es el punto que le da la máxima utilidad, dado su ingreso, a esta persona. Obviamente lo podemos extender a un país, si estamos hablando de un país, ¿sí? Entonces, diríamos que tenemos unas expectativas importantes. De hecho, los agentes de esta economía, o esta persona en particular, quisiera tener una curva de indiferencia ubicada en este punto. Esas podrían ser sus expectativas, a este llamándole I0 y a este I1. Sin embargo, dado que tiene una restricción presupuestaria, tiene una limitante, está dada por el ingreso, ¿sí? Este sería el punto que maximiza su beneficio. Entonces, recordar un poco este tema de la recta presupuestaria, o la restricción presupuestaria, perdón, básicamente nos da las posibilidades que tiene esta economía o esta persona en particular para satisfacer sus necesidades. Está formado o está, diríamos, relacionado directamente con la cantidad y los precios, sobre todo de los bienes que consume esta persona, y además de su ingreso. El ingreso determina fundamentalmente la posibilidad de satisfacer las necesidades. Como tal, les mencionaba, esta persona puede tener la expectativa de que debe, o este es su nivel máximo de consumo, o él le gustaría consumir mucho más, tanto de los bienes X como de los bienes Y. Sin embargo, está sujeto a las restricciones del ingreso, ¿ya? Esa es básicamente la idea. Entonces, si ustedes notan, en este tipo de decisiones, aunque tiene un aspecto microeconómico, los agentes económicos se enfrentan a una disyuntiva, a una decisión. ¿Consumo más de un bien o consumo menos de un bien? Si consumo más de un bien, de los bienes privados, tengo que consumir una menor cantidad de los bienes públicos. ¿Por qué? Porque los recursos, los ingresos son limitados, ¿ya? Es solo para recordarles un poco esta idea. Si nosotros tomamos ese principio para explicar la toma de decisiones que hacen los agentes respecto a la inversión, la lógica es similar, solo que en vez de los bienes que están representados ahí como X y Y, ahora vamos a tener aquí consumo presente y consumo futuro. ¿Qué implica esta decisión? Bueno, si yo tengo una predisposición más significativa al consumo presente, yo le doy más prioridad al consumo presente, lo más seguro es que no pueda invertir ese dinero para poder generar un consumo futuro. Por el contrario, si mi proyección es, bueno, ahora estoy consumiendo un nivel importante de bienes, pero yo quiero consumir más en el futuro, quiero aumentar mis ingresos. Por lo tanto, yo renuncio a consumo presente para generar un mayor nivel de inversión y por lo tanto generar un mayor nivel de consumo futuro. Entonces, en ese sentido, también podemos tener una relación importante, ¿sí? Trayendo esa misma lógica, también tendríamos una restricción presupuestaria dada por el ingreso y también tendríamos, como tal, una curva de indiferencia.
básicamente para medir la combinación de consumo presente y consumo futuro que me da el máximo de utilidad. ¿Sí? Recuerden, esta era la curva de indiferencia y esta era la restricción presupuestaria. ¿Sí? Solo que ahora en vez de los bienes, lo representamos con o lo que analizamos es el consumo presente y el consumo futuro. Entonces los agentes económicos deben de tomar una decisión. Bueno, aquí estamos hablando de los individuos. Los individuos como tal, los consumidores, las personas que forman parte de la demanda, deben de tomar este tipo de decisiones. Si ellos su ingreso lo destinan principalmente a consumo presente, a consumir hoy, obviamente eso implica que ya no van a tener el ingreso suficiente para poder aumentar su consumo futuro. O si por alguna razón ellos desean tener un consumo futuro más alto, posiblemente aumenten su nivel de inversión, ¿sí? Es decir, renuncien a su consumo presente para aumentar su inversión y que esa inversión les genere un consumo futuro bastante alto porque se van a beneficiar de los ingresos futuros que va a obtener. Esa misma lógica también se puede trasladar a lo que en este caso analizan las empresas, ¿ya? Y ahí aparece un concepto importante que de hecho ustedes lo vieron en matemática financiera. Ustedes ya vieron matemática financiera, ¿verdad? ¿O no? No, profe, todavía no. ¿Cuándo ven matemática financiera? Yo estaba bien confiado que ya vieron matemática financiera. Bueno, les vamos a dar algunos principios que ustedes los van a entender o los van a desarrollar un poco más en matemática financiera. Bueno, aquí estamos hablando de los consumidores. Y cuando hablamos de los consumidores, básicamente tenemos un conflicto o un trade-off o una decisión importante que ellos tienen que tomar, que es básicamente consumo versus inversión. Y en nuestro modelo, de hecho, eso implica que va a haber un mayor ahorro. Bueno, más bien deberíamos ponerlo en la parte superior. Porque un mayor ahorro implica un mayor nivel de inversión. Entonces, la idea es, los agentes de esta economía destinan más al consumo presente, obviamente van a tener menos para destinar al ahorro y por ende a la inversión. O van a haber algunos otros agentes que prioricen la inversión, aumenten su ahorro, generen inversión en activos fijos, en activos financieros, y eso les permita tener un mayor consumo futuro, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con el presente, el consumo presente, y la inversión y el ahorro está relacionado con el futuro. De hecho, incluso le podemos llamar consumo futuro, porque la idea es que esta inversión genere los ingresos o beneficios suficientes para que el consumo en el futuro aumente. ¿Ya? Esto está relacionado con los consumidores. Siempre hay que analizar tanto la demanda como la oferta. Esto corresponde a la demanda. Los consumidores, cuando ya analizamos o incluimos el tema de las expectativas, van a tomar este tipo de decisiones. ¿De qué va a depender si consumen hoy o invierten? De las expectativas que tengan sobre cómo va a funcionar la economía, de las expectativas que tengan de cómo los gobernantes van a tomar ciertas decisiones. Si prevén que se va a implementar un mayor nivel de tributaciones en el futuro, lo más seguro es que reduzcan el consumo presente para poder ahorrar y que ese ahorro les permita enfrentar de mejor manera el aumento futuro de los impuestos. ¿Ya? Ahora, y de hecho este capítulo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, vamos a terminar el día martes, está relacionado más bien con la oferta. Y en la oferta, ¿sí? Básicamente vamos a tener lo siguiente. Cuando ustedes analizan un proyecto de inversión, ¿sí? Hacen una evaluación de la inversión, ustedes se plantean la posibilidad de implementar un emprendimiento, ¿ya? Y obviamente ustedes hacen un estudio de demanda, hacen un estudio técnico, hacen un estudio económico, financiero y económico para determinar qué tan rentable es, para determinar si el uso de esos recursos que le van a dar es el más óptimo. Y en ese sentido, ustedes por lo general, ya incluso tienen una materia para que vean este tema y lo van a profundizar más, pero también requerimos
analizar algunos aspectos o principios básicos de esta idea de una evaluación de inversión. En ese sentido, ustedes lo básico que deberían establecer en su proyecto de inversión, que se deriva del estudio de demanda, del estudio técnico, del estudio económico y financiero, son dos temas fundamentales, que son los ingresos los ingresos que van a obtener, ¿sí? Que por lo general se multiplica el precio unitario por la cantidad que van a vender de sus bienes o servicios, y los costos, ¿sí? Estamos hablando de costos e ingresos totales. Vamos aquí. Ingresos totales y costos totales. Los costos totales, bueno, por lo general es el costo unitario igual por la cantidad que se produce. La diferencia entre estos dos es lo que nosotros llamamos los beneficios. Obviamente esperamos beneficios positivos. ¿Ya? Eso implica que los ingresos sean mayores que los costos. Creo que es un principio básico, creo que es un principio lógico que lo manejamos sin la necesidad de ver conceptos y fórmulas. Sin embargo, esto es necesario tenerlo en cuenta para hacer o dar la primera explicación de a qué se refiere o cuál es el efecto de las expectativas en los mercados financieros, ¿ya? Porque obviamente estos proyectos de inversión están relacionados con el uso del dinero en el tiempo. Y eso obviamente nos obliga a hacer este tipo de inferencias. En un informe contable, podríamos decir, estos beneficios básicamente representarían los flujos de caja, ¿sí? Lo que al final del año van a obtener. Este es básicamente los valores que van a servir para hacer la evaluación de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a plantear lo siguiente. Nosotros en este tipo de análisis de inversión nos proyectamos generar la actividad económica para un determinado número de años. Por ejemplo, en el año 0, vamos a ver por qué ponemos el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, 4 y hasta 5, incluso podríamos poner. Van a haber, obviamente, beneficios tanto en el año 1, en el año 2, en el año 3 y así hasta el último año de vida del proyecto. Eso implica que ustedes aquí van a tener ingresos y costos y obviamente van a tener beneficios en cada uno de estos años. ¿Sí? Estos valores de aquí son los que nos van a permitir determinar qué tan rentable es un proyecto. ¿Sí? Y ya les voy a hacer una pregunta para que ustedes tengan una idea de a lo que nos estamos refiriendo. Obviamente aquí hay los valores correspondientes para cada año. ¿Por qué ponemos el año 0 antes de ir a esta pregunta? Porque aquí se da la inversión inicial. Ustedes en el año 0 todavía no se produce nada, pero ya tienen que construir su fábrica, comprar cierta maquinaria, incluso en algunos casos dar capacitación a sus trabajadores para que una vez que ya esté funcionando desde el año 1 la producción, pues ya comience a ver, diríamos, rendimientos importantes de escala para que ustedes puedan obtener los mayores beneficios. Vamos a suponer, y de hecho es lo que va a ocurrir, ustedes estos valores los proyectan. Estos son valores proyectados. ¿Qué implica que son valores proyectados? Que ustedes asumen ciertos supuestos de cuáles serían los ingresos, la cantidad y los precios que van a vender, van a ofrecer, y los costos que se derivan en estos, o que se van a generar en estos años. Entonces, los valores, sobre todo a partir del año posterior al año actual, son valores proyectados. La pregunta es, si por ejemplo, yo tengo unos beneficios de 100 en este año, vamos a suponer que obtengo beneficios constantes. La pregunta que yo les hago es la siguiente. Los $100 de este año, que corresponden a los beneficios del año 5, ¿son los mismos 100 del año 1, del año actual? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Está relacionado con el análisis del valor del dinero en el tiempo. Y incluso de la diferencia entre un valor nominal y un valor actual descontado.
La pregunta que les ¿La hago inflación? son, a ver, no te alcancé a oír, solo avancé a oír inflación. ¿Podría repetir Jefe, lo la que nos dijiste? inflación. La inflación, o sea, tomar en cuenta la inflación, o sea, dividir para el índice de precios para ver el valor real. Ya, uno de los caminos que podríamos seguir es considerar el tema de la inflación, ¿sí? Aunque, recuerden, aquí hay un aspecto importante. Como hablamos de inversión, uno de los criterios fundamentales es la tasa de interés del proyecto, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, existe una forma de obtener la tasa de interés real, que básicamente consiste en restar del valor nominal la inflación. Entonces, sí estamos considerando la inflación, pero es un aspecto también importante que hay que considerar. Muchas gracias. Entonces, no podemos decir que son los mismos valores, a pesar de que nominalmente los beneficios del proyecto sean 100, las variables o el entorno macroeconómico que está relacionado con esos beneficios en esos años son distintas y por lo tanto no podemos hacer una sumatoria directa. Si nosotros quisiéramos sacar la sumatoria de esos beneficios para compararla con la inversión inicial, no lo podemos hacer de manera directa. Entonces nos toca descontar, ¿sí? Obtener valores descontados Por cada año. por cada año. Porque la situación pudo haber sido distinta o a lo mejor estable. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de valores descontados, es que estamos considerando esos efectos que hicieron que posiblemente esos valores no sean iguales, que de hecho no van a ser iguales. Ahora, otra situación que se presenta con esto es lo siguiente. Cuando nosotros analizamos uno de los indicadores financieros, podríamos decir, o de evaluación de proyectos más usual es el BAN o el BAT. No sé si ustedes lo han oído. ¿Han oído el BAT o el BAN? Valor actual neto o valor actual descontado. ¿Han oído ese término? Si no lo conocen, no hay ningún problema, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace este BAN? Que es uno de los indicadores para determinar la rentabilidad de un proyecto. Básicamente pondera o compara la inversión inicial que yo hago, y que de hecho la pongo con signo negativo porque implica que es un egreso, más los beneficios o los ingresos que yo voy a recibir, que serían la sumatoria de cada uno de estos beneficios, vamos B sub I, pero que les vamos a aplicar un factor de descuento, que sería 1 más, bueno, 1 dividido para 1 más la tasa de interés. Este es el factor de descuento. Y bueno, aquí la tasa de interés va a depender del periodo en el cual estemos analizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace sumatoria de I hasta 1 hasta N, pongamos, ¿sí? De los beneficios, de cada uno de estos beneficios, que están en la parte superior, B sub I, multiplicado por un factor de descuento. Este es el factor de descuento, ¿sí? Que nos permite hacer esta comparación. De hecho, hay que considerar este aspecto para entender a qué nos referimos con lo que es el BAN. Ustedes están comparando valores futuros, porque estos son prácticamente valores futuros, son valores proyectados, ya lo dijimos más acá arriba, con un valor actual, que es la inversión inicial que se está haciendo. Y ustedes la decisión la van a tomar hoy. Por eso ustedes requieren tener una referencia de cuáles serían esos ingresos futuros, obviamente descontados, comparándola con la inversión inicial. Y por eso aplicamos lo que es esta definición de valores futuros o valores futuros descontados. Porque lo que nosotros queremos es tomar la decisión hoy de inversión. Hoy vamos a tomar la decisión de inversión. Y para eso requerimos saber cuánto vamos a obtener en el futuro. Y para poder obtener esos valores de los beneficios en el futuro, nos toca, en este caso, obtener los valores descontados, los valores futuros descontados.
o los valores futuros, incluso se los encuentra en algunos textos de manera directa. Y luego compararlos con la inversión inicial. De hecho, el criterio de este indicador, valor actual neto o valor actual descontado, es que si este valor actual neto es mayor que 0, la inversión es rentable. ¿Creen que ese criterio es lógico? ¿O por qué le encuentran lógica a este criterio o a este indicador? Si el van que obtienen de un proyecto de inversión que ustedes se plantean implementar para cierto número de años en el futuro, les da un valor mayor que 0, en otras palabras, es positivo, la inversión es rentable. Entre más grande, obviamente, es mejor. ¿Por qué creen que este resultado tiene lógica desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto? ¿Qué implica que el van sea mayor que 0? Considerando su fórmula, que es esta de aquí. Que Alguien iba a responder. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería la lógica ahí? ¿Por qué decimos que cuando este van o VAT es mayor que 0, la inversión en cuestión es rentable? Implica que se va a mantener un cierto tipo de beneficios positivos. Literalmente implica que los beneficios que vamos a obtener durante todo el periodo de duración del proyecto son mayores que los costos iniciales o la inversión inicial, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que si es mayor que 0, vamos no solo a alcanzar a recuperar la inversión inicial que hicimos, sino que de hecho va a ser mayor, nos va a dar una rentabilidad, un beneficio positivo que después lo podemos reinvertir o directamente utilizarlo para el consumo si ya el proyecto ya no se vuelve a implementar. ¿Claros con la lógica, chicos? Esto es bastante, diríamos, hasta cierto punto lógica respecto al análisis que se pueda plantear. Nosotros esperamos que para que una empresa se mantenga en el tiempo, los beneficios tienen que ser mayores que los costos, para obviamente tener un ingreso positivo, un beneficio positivo. ¿Sí? ¿Claros con eso, chicos? Solo estamos hablando del contexto global. El día lunes de la siguiente semana vamos a profundizar ya en cómo aplicamos estos conceptos, estos principios al análisis del efecto de las expectativas en las decisiones de inversión de las empresas y fundamentalmente en lo que respecta al mercado financiero. ¿Claros con esta explicación de lo que es el valor actual neto y lo que son los valores futuros descontados, podríamos decir? Y la comparación con los ingresos, perdón, con la inversión actual o con los costos actuales para ver si un proyecto es rentable. En la medida en que el flujo de beneficios ya descontados y traídos a valor presente sean mayores que la inversión inicial o los costos iniciales del proyecto, pues obviamente implicaría que el van va a ser positivo, mayor que 0, y eso implicaría, para fines analíticos, que la inversión que estamos analizando es rentable. ¿Sí? ¿Claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, está claro de mi parte. Muy bien. Entonces, y porque el tiempo ya también se nos acabó y también la idea no era saturarlos tanto. Sí les pediría, chicos, y estoy identificando que no están leyendo los trabajos, los ejercicios en clase y asumo que también tampoco, no todos obviamente, quien los hace, pues los felicito, pero estoy identificando que no vienen leyendo para la clase. Como les decía alguna vez, y aunque suene cansón lo que les diga, es fundamental que vengan leyendo. Nosotros no podemos replicar todo lo que está en el texto literalmente en la clase, se nos iría toda la mañana o todo el día, incluso en algunos casos. Lo que nosotros hacemos es profundizar, retomar los aspectos fundamentales que se mencionan en el texto. Así que si ustedes no vienen leyendo, pues se va a dificultar.
el entender lo que se vaya haciendo y el poder participar en la clase y después obviamente poder aplicar eso a un análisis un poco más elaborado. Entonces, en ese sentido, porfa, chicos, como recomendación, los invito a que vengan leyendo. Si no vienen leyendo, se va a complicar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para la siguiente semana va a ser venir leyendo, por favor. Esta parte sí quisiera que la vengan leyendo lo más que puedan porque hay bastantes fórmulas, hay bastantes definiciones y de hecho algunos de esos aspectos los vamos a analizar, diríamos, no de manera tan profunda porque se esperaría que ustedes estos principios ya los vengan leyendo. ¿Sí? ¿A qué te refieres con clase de refuerzo, Adrián? Profe, si es que a lo mejor algún día hay como interrumpirle en sus actividades para despejar ciertas dudas. Ah, las tutorías. Exactamente. Ya. Sí, no, eso sí está planificado. Creo que alguna vez sí les dije, o si no les dije, que los digo en este momento. De hecho, a ver, son los días jueves de 6 a 7 de la noche. Lo ponemos en el horario contrario al que ustedes tienen clase. Obviamente, si se ponen el mismo horario, pues obviamente no podrían asistir. Entonces, son los jueves de 6 a 7 de la noche. Ustedes por el enlace de Zoom, que está en el EVA también, y que corresponde a las tutorías, ingresen, por favor. De hecho, yo les sugeriría que asistan. Hasta el momento, todavía, por ejemplo, de su paralelo y de algunos otros, todavía no han asistido a tutorías. Es necesario, es importante, y tranquilamente se puede profundizar en algún aspecto que ustedes no entendieron en la clase o que requieren que se amplíe, ¿ya? Así que los jueves de 6 a 7 de la noche es el tema de las tutorías. Y ojo, las tutorías, porque tampoco la idea es volver a repetir la clase, no tendría sentido. Más bien son ideas, son inquietudes puntuales o si se manda algún ejercicio, alguna inquietud puntual del ejercicio. O incluso, en algunos casos, si el ejercicio es muy complejo y nadie lo ha hecho, tranquilamente lo podemos hacer en las tutorías o hacer una parte del ejercicio si fuera necesario. Pero la idea no es volver a repetir la clase, porque no tendría sentido. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, por favor, para la siguiente semana, no les voy a enviar tarea por lo pronto, pero sí les voy a pedir que vengan leyendo este capítulo porque tiene, como les digo, bastantes definiciones y bastantes fórmulas que me gustaría que ustedes lo pudieran revisar y lo pudieran ir analizando de manera individual y obviamente en la clase lo profundizamos como tal. ¿Ya? La siguiente semana, dependiendo de cómo avancemos, pues hasta donde avancemos el día lunes, evaluamos el día martes y lo que quede pendiente, tal vez algún ejercicio o algo adicional, lo vemos después. Eso ya quedaría para la tercera unidad. ¿Ya? Pero por favor, le repito, estoy identificando que no vienen leyendo para la clase, incluso las mismas tareas que ustedes hacen, así que esperaría que para el día lunes vengan leyendo. Respecto al proyecto de investigación, ¿qué fue lo último que presentamos, Adrián? La revisión de literatura, hasta ahí quedamos. ¿Cuántos documentos revisaron de literatura? ¿Les di algún número específico? Creo que dijo mínimo 3 o 4, me parece. No está muy claro en eso. Ya. Pero la mayoría hemos hecho bastante. Ya. Les pediría que de esta parte, y para que lo puedan profundizar, y que les sirva incluso para el contraste, al menos tengan 10 documentos de evidencia empírica revisados. Si ya los tienen, mejor, pero algunos grupos posiblemente no los tengan. Así que como mínimo esta revisión de 10 documentos, ojo, la idea de revisar estos documentos es que analicen estudios o documentos similares a lo que ustedes van a hacer, para que les sirva como referencia, para que les sirva después incluso para el contraste, para comparar los resultados que obtienen. Así que para la siguiente semana, si no tienen para 10, la revisión para 10 documentos, por favor, hagan esta revisión como mínimo 10 documentos, ¿ya? Y lo adaptan en el mismo documento que me enviaron y me lo vuelven a enviar ya completo con los 10 documentos. ¿Claro, chicos? Sí, economista. Muy bien, chicos. Entonces, por favor, para el día lunes, vengan leyendo el capítulo 14, muy concienzudamente. Por eso no les envío tarea para que lo puedan revisar. Y lo que sí les pediría es que avancen un poco con esta revisión, que como es grupal, tampoco les toma mucho tiempo. Se pueden dividir
algún número de documento, ¿sí? Entonces nos vemos el día lunes, bueno, el día jueves, si es que van a asistir a la tutoría, con todo gusto, incluso les pediría que si es que fuera posible, me pudieran avisar con anticipación, o sea, al WhatsApp, y yo estoy pendiente, porque a veces como surgen reuniones, hacia, diríamos, o actividades adicionales, a veces se toma ese tiempo porque los estudiantes no van a las tutorías. Entonces sí les pediría que por favor me confirmen o me avisen en la mañana de ese mismo día jueves. Economista, en la tarde vamos a ir a las tutorías, por favor, para que se conecten, ¿sí? Entonces me hacen acuerdo, porque les digo, como el tiempo que tenemos es bastante limitado para algunas actividades, a veces tomamos ese espacio porque literalmente los chicos no van a las tutorías, ¿ya? Eso, chicos. Entonces nos vemos el día, eso me estaba olvidando, y también desde el día jueves, no, desde el día miércoles, del día de mañana prácticamente, también se va a habilitar un foro o el foro de la segunda unidad, y va a estar habilitado hasta el miércoles de la siguiente semana, ¿ya? Así que para que por favor estén pendientes. Igual que siempre, son preguntas que les toca consultar, analizar, y no se olviden de comentar las participaciones de dos de sus compañeros. Desde el día de mañana yo ya le confirmo a Adrián por el WhatsApp el momento exacto en el cual va a estar habilitado para que ustedes puedan ingresar. Va a estar desde este miércoles hasta el otro miércoles, ¿sí? Esa era la otra actividad que estaba pendiente. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves o la siguiente semana. Que tengan un buen día, que les vaya muy bien. Gracias, economista, igualmente.